Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en este segundo evento del ciclo de 4 webinars que Acera ha organizado como asociación para tratar distintos temas clave de relevancia en los momentos que vive el sector energético de nuestro país y algunos aspectos también a nivel de nuestro país, de interés de nuestro país. En esta oportunidad hablaremos sobre la transición energética. Relativa a la acelerada descarbonización de Chile, es algo que se está hablando, hay diferentes opiniones respecto a lo que se quiere, a lo que se debe, a lo que se puede hacer. Lo que queremos es reforzar el liderazgo de nuestro país en torno al proceso de descarbonización y la importancia de los respaldos técnico, económico y medioambientales para lograr una política pública de largo plazo que sea efectiva y que cumpla con las expectativas. Es justamente por esto último que el webinar considera una presentación central con los resultados de la primera fase del estudio que se encuentra realizando Acera, ruta de referencia para alcanzar cero emisiones en el sector de generación de energía eléctrica en Chile. Es el estudio más ambicioso que nuestra asociación ha enfrentado en su historia y queremos dejar disponibles a nuestra sociedad, a las partes interesadas, consultores, académicos, sus resultados porque creemos que entrega valiosísimos antecedentes respecto a las posibilidades de nuestro país para abandonar el carbón y posteriormente lograr una matriz de generación de cero emisiones. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Ingeteam, empresa socia de Acera desde hace muchos años que ha decidido apoyar este ciclo, y a Huawei, también socia que se sumó como auspiciador de este webinar. Como instrucciones generales, les solicitamos que, en caso de preguntas, utilicen el chat que estará habilitado durante todo el evento. Acera recopilará las preguntas y las compartiremos con el panel. Aprovechamos de comentarles también que si quieren compartir su participación con nosotros o comentar en redes sociales, pueden usar el hashtag #GatoWebinarAcera para apoyarnos en la difusión de la iniciativa. Para partir, quisiera dejar con ustedes al director de estudios de Acera, Darío Morales, que yo creo que no necesita mayor presentación, quien expondrá los principales resultados de la primera etapa del estudio denominado Escenarios sin carbón al año 2025. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta iniciativa y Darío, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir mi pantalla. Las cosas no siempre funcionan a la primera. 30 segundos. Casi. Ahora sí, perfecto. No sé, ¿me pueden confirmar si se ve bien la presentación en el modo correcto? Sí, perfecto. Súper, muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos escuchan y están participando de este webinar. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes, tal cual como lo decía Carlos, la primera entrega del estudio que estamos realizando como Acera, con una propuesta para alcanzar la serie de emisiones en el sector de generación de energía eléctrica en Chile lo antes posible. Yo creo que esa es una de las principales restricciones y objetivos que hemos estado trabajando en este estudio. Tal cual como lo mencionaba Carlos, es uno de los estudios más grandes y más ambiciosos que hemos realizado como asociación, porque lo que buscamos es abordar esta temática desde varias perspectivas. Además, en este webinar vamos a tener la oportunidad de conversar también con nuestro panelista, que además de la perspectiva eminentemente técnica, eléctrica, que es la que yo les voy a presentar, también nos van a dar una perspectiva más general del problema y el desafío que enfrentamos como país para descarbonizar lo antes posible nuestro país.
Como les mencionaba, el objetivo de este estudio es básicamente poder entender desde la perspectiva del sistema eléctrico eh, cuáles son aquellas condiciones que deben darse y que habilitarían la descarbonización de nuestra matriz eléctrica. Y cuando hablamos de descarbonización lo hablamos en el sentido amplio, es decir, primero, por supuesto, del cierre de las centrales a carbón, pero también yendo más allá, buscando una trayectoria que nos permita paulatinamente ir cerrando y dejando de depender tanto del gas natural como del diésel. El objetivo principal de este estudio es poder aportar datos, aportar información, poder aportar análisis para que se vaya generando una discusión informada y podamos tener también conciencia de cuáles son aquellas condiciones que son absolutamente necesarias que deben darse para poder que se lleve de una manera eficiente y eficaz en el más corto plazo posible. Este es un estudio que fue encargado por Acera, lo está desarrollando y está siendo liderado por la consultora SPEC, una reconocida consultora del sector, en colaboración con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, particularmente con el equipo de la Universidad de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, y cuenta también con un consejo asesor del Imperial College de Londres, dado que, como vamos a ver más adelante, hemos identificado que hay una serie de materias que se están desarrollando en este estudio que están necesariamente a la vanguardia de lo que está sucediendo hoy día en otros países con respecto a la salida de centrales a carbón y a los procesos de descarbonización de los sectores eléctricos en general. Este estudio básicamente toma como año de referencia el año 2021 porque eso nos va a permitir comparar los resultados posteriores con una realidad que hoy día es conocida y se divide básicamente en tres etapas o el estudio o el análisis de tres escenarios. El escenario que hemos denominado escenario 2025, que es precisamente los resultados de esta primera etapa que le vamos a mostrar hoy y que tiene como objetivo analizar cuáles serían las condiciones habilitantes que nos permitirían cerrar en las centrales de carbón a esa fecha. Un segundo estudio o escenario que es el cierre paulatino de la central a carbón, gas y diésel en un periodo que lo hemos dejado abierto, libre, 2030, 2040, y ver la posibilidad también, si en tercer escenario, si es que es posible que lleguemos en algún momento a un escenario ya cero emisiones. Como les decía, particularmente en esta presentación y en esta sesión nos vamos a concentrar principalmente en los resultados del primer hito, que es el escenario 2025, y en una próxima oportunidad les vamos a comentar cuáles son los resultados de los próximos de los escenarios siguientes. Para poder tener un estudio que fuera comparable, que fuera auditable y que sirviera a todo el sector para poder tomar decisiones informadas, comenzamos a desarrollar a comienzo de este año una serie de supuestos que son de alguna forma son clave y que van a ir condicionando de alguna forma los resultados del estudio. Supuestos en términos de proyecciones de demanda, proyecciones de costo de combustible, proyecciones de costo de inversión de las tecnologías, cuáles son los proyectos de generación que es posible desarrollar, supuestos en torno a cronogramas de retiro de la central a carbón y también, evidentemente, supuestos asociados a distintos escenarios hidrológicos. En todo este conjunto de supuestos hemos tomado como información base aquella información oficial, tanto provista y desarrollada como por el Ministerio de Energía, como por otras entidades públicas y privadas, de forma que posteriormente cuando liberemos los informes finales y los resultados, todos estos supuestos puedan ser entendidos y auditados de alguna forma y puedan dar una idea de su influencia en los resultados finales. Particularmente en las proyecciones de demanda, partimos de la base naturalmente de los informes de la Comisión Nacional de Energía, pero también los fuimos comparando con la proyección de la planificación energética de largo plazo
por lo menos aquella información que estaba disponible a comienzos de año, que fue cuando comenzamos el estudio en torno al mes de abril. Y esto es importante porque estas proyecciones de la planificación energética a largo plazo incluyen, entre otras cosas, un cierto avance de políticas de electromovilidad que influyen naturalmente en los valores finales de demanda, pero también las proyecciones que el Ministerio de Energía hace para la demanda adicional proveniente del hidrógeno verde. De alguna forma también los costos de inversión de las distintas tecnologías son un supuesto bien relevante que hay que mirar con cuidado, y también partimos de la base de las proyecciones de la planificación energética de largo plazo, pero también le hemos hecho algunos ajustes en función de los informes de costos de la CNE y de la experiencia propia también de nuestros socios en Acera. Y finalmente, no voy a entrar en el detalle de cada uno de los supuestos, pero también es relevante mencionar que hemos hecho un catastro, y es parte de la labor que en Acera hacemos periódicamente, de los proyectos que están en las distintas etapas en el pipeline de proyectos de generación renovable, tanto proyectos que están en prueba, en construcción, aquellos proyectos que están comprometidos por las licitaciones, y hemos generado lo que denominamos un portafolio de proyectos que tienen un cierto nivel de certeza que van a poder ser construidos en el periodo de tiempo de aquí hasta el 2025. Con respecto a la demanda, no voy a entrar en mucho detalle con esto. Después ustedes van a poder entrar y verificar también los datos que aparezcan en el informe final y en la información que finalmente pongamos a disposición de todos ustedes. Partimos como referencia con una demanda para el año 2021, una demanda eléctrica en torno a los 75 terawatt hora, y se proyecta para el año 2026, que es el año en el cual vamos a hacer las simulaciones, una demanda de alrededor de 96 terawatt hora, con las composiciones que ahí ustedes pueden ver en el gráfico. Ahí está, se dividen en ese gráfico las demandas y el crecimiento por clientes regulados, también el crecimiento de la demanda por clientes libres, pero también pueden ver que hay ciertos componentes de la demanda que vienen por electrificación, fundamentalmente electrificación del transporte, electrificación de la calefacción, y también de la demanda adicional por hidrógeno verde. Si bien en los primeros años de las proyecciones la demanda por hidrógeno verde no es necesariamente, no tiene un rol relevante, pero posteriormente, a medida que la estrategia se va implementando, va adquiriendo un rol más importante. Y un segundo dato que también es importante que lo tengan en mente para al momento de la interpretación de los resultados, el gráfico que está en la parte inferior de esta lámina, que muestra el perfil horario de la demanda eléctrica que hemos dimensionado para un día típico del año 2026. Y se ven en las horas de la madrugada y de la noche ciertos aumentos de consumo, principalmente por la carga de los vehículos eléctricos. Este es un dato importante, este es un supuesto que también influye en los resultados finales, y vamos a ver al final, también en la última lámina, cómo a partir de esta modelación uno puede extraer conclusiones bastante relevantes en torno a la forma que hay que hacer la gestión de la demanda. Es importante para poder entender los resultados que les vamos a presentar a continuación el siguiente concepto. Para un cierto nivel de demanda dado que queremos abastecer, existe, al menos en teoría, ¿cierto?, un nivel de capacidad instalada que se considera óptimo, es decir, una cantidad de potencia instalada que es capaz de proveer una energía para abastecer la demanda al mínimo costo posible. Esto minimiza los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento del sistema eléctrico. Cuando, al menos en teoría, los modelos que se utilizan determinan esta expansión óptima del sistema, decimos que el sistema eléctrico está funcionando de manera adaptada para abastecer aquella demanda. Por su parte,
este modelo, este sistema adaptado, naturalmente es una construcción teórica. Sin embargo, nos sirve como referencia porque, de alguna forma, cuando no estemos funcionando o cuando no esté instalada la capacidad óptima, vamos a estar, por supuesto, en un subóptimo, decimos que el sistema está funcionando de manera no adaptada. Es decir, tenemos una capacidad instalada distinta que provee probablemente la energía que el sistema requiere, pero no la está haciendo, no está proveyendo esa energía de manera óptima, es decir, no necesariamente al mínimo costo de inversión, de operación y mantenimiento. ¿Y por qué es relevante? Por dos razones. Uno, porque el trabajar fuera del nivel óptimo implica que estamos asumiendo ciertos costos adicionales que hubiésemos podido evitar si estuviéramos trabajando en el nivel óptimo, pero también nos permite establecer cuál es la brecha de las inversiones del estado en que el sistema se encuentra de manera adaptada versus aquella que el sistema está adaptado. Y esa comparación también es importante y relevante. Entonces, en definitiva, para efectos de este estudio, vamos a considerar que el sistema no adaptado, para efectos del año 2025, se van a construir solamente aquellas instalaciones que están previstas tanto en los planes de expansión de generación, perdón, de transmisión, como aquellas instalaciones que están en este portafolio de proyectos que yo le mencionaba hace una lámina atrás del catastro que hemos realizado. Es decir, solamente se construye la infraestructura eléctrica que hoy día está de alguna forma contenida en alguno de estos portafolios de inversiones. Y por otro lado, vamos a considerar para efectos de este estudio y el análisis 2025 el sistema adaptado como aquellas instalaciones adicionales, es decir, aquellas instalaciones que están comprometidas, pero además aquellas instalaciones adicionales que se requieren para estar trabajando en punto óptimo. Vamos entonces un poco a los resultados. Desde la perspectiva de la infraestructura RNC, que es un resultado que para nosotros es relevante y está asociado a esto que yo les comentaba hace un rato de la brecha de inversiones. En este gráfico podemos ver esa barra, la más grande, a la izquierda de la lámina, que dice capacidad instalada a inicio del 2021. Podemos ver que en este año 2021 el sistema eléctrico chileno tiene una capacidad instalada de en torno a los 26 gigawatts de potencia en todas las tecnologías, ¿cierto? Hidráulica convencional, hidráulica renovable, no convencional, carbón, gas natural, CSP, solar, eólica, diésel, etc. En la columna inmediatamente a la derecha dice proyectos en prueba o construcción o comprometidos para el periodo 2021-2025. Vemos que hay en torno a unos 10.000 gigawatts de potencia. Es decir, es esperable, con un cierto nivel de certeza, que de aquí al año 2021 puedan entrar otros 10.000 gigawatts de potencia renovable sin demasiada dificultad, porque son proyectos que ya están de alguna forma en desarrollo o en el pipeline de proyectos. Es importante tener presente que a la fecha, al año 2021, ya hay instalados 10 gigawatts de potencia renovable, es decir, en toda la historia de nuestro país hemos sido capaces de instalar 10 gigawatts de potencia renovable. En los próximos 4 o 5 años podremos instalar otros 10 gigawatts sin problema, eventualmente, y por lo tanto duplicar nuestra capacidad renovable. Pero ¿qué es lo que nos muestra este estudio? Es que para que el sistema funcione de manera adaptada, es decir, cuál es esta brecha de inversiones que existe, además de los 10 gigawatts que ya están en carpeta, se requieran al menos otros 7 gigawatts de potencia renovable y además 1 gigawatt de sistemas de almacenamiento. Por lo tanto, para que el sistema funcione de manera adaptada, es decir, para que el sistema en el año 2026 funcione con costos razonables, con condiciones de seguridad razonables, debemos tener la capacidad de invertir, de crear y de instalar y operar 18.000 megawatts, que es 18 gigawatts de potencia RNC, es decir, casi instalar en 4 o 5 años
el doble de la capacidad que hemos instalado en la última década, básicamente. Ahora, esto sin duda presenta desafíos muy relevantes y presenta una característica bien particular, que básicamente se asume también que va a ser muy difícil que en estos próximos 4 o 5 años puedan entrar en operación centrales renovables 24/7 como la CCP o la geotermia, por lo menos en condiciones, en las magnitudes que serían razonables. Y por lo tanto, estos 8 gigawatts adicionales para tener el sistema adaptado estarían básicamente concentrados en tecnología fotovoltaica y eólica. Entonces, forzar esta incorporación de esta capacidad adaptada podría eventualmente transformarse en un desincentivo para la instalación de otro tipo de centrales que podrían en el largo plazo transformarse entonces en un mix óptimo en el mediano o en el largo plazo. Hemos hecho cierto análisis con respecto a los distintos escenarios, pero quisiera que aquí se concentraran en la primera y en la última columna. La primera columna representa la operación del sistema eléctrico en el año 2020 y la última columna de la derecha representa el mix de generación del sistema al año 2025 sin centrales a carbón, con un sistema no adaptado. Las columnas que están entre medio son distintos escenarios de adaptación y por efectos del tiempo no me voy a detener a explicarla en el detalle. Pero si vemos que la última columna de la derecha, vemos que si el sistema no logra adaptarse completamente ante la salida de las centrales a carbón, va a haber un aumento significativo del consumo del gas natural, que es la barra celeste o azul claro, ¿cierto? Va a pasar de 13 terawatts de gas natural a 20 terawatts, lo que es un aumento razonable, pero todavía factible. Y vamos a pasar de casi 1 terawatt de diésel en el año 2020 a 6,5 terawatts de diésel, es decir, un aumento significativo de la utilización del diésel. Otro elemento importante asociado a la operación de esta condición, es decir, de la condición sin carbono al 2025, es que esos consumos de diésel y esa generación de diésel se va a producir fundamentalmente en las horas de demanda máxima dadas y provistas por este aumento de demanda por electromovilidad también, entre otras cosas. Por lo tanto, aquí aparece un elemento que es muy relevante en el desarrollo de estas políticas públicas, que es que no es simplemente aumentar la demanda eléctrica, sino que también tenemos que tener la capacidad de que esa misma demanda eléctrica pueda ser gestionada a través de señales económicas que sean razonables. De otra forma, vamos a estar dificultando, ¿cierto?, la desaparición de ciertos combustibles fósiles como el diésel, que es utilizado normalmente para el abastecimiento de la demanda. Entonces, desde la perspectiva, además, de estabilidad, que nos da una señal de seguridad del sistema ante fallas intempestivas, el sistema puede operar sin problema sin centrales a carbón. Sin embargo, fundamentalmente va a poder mantener de manera adecuada la frecuencia, pero va a tener muchos desafíos en lo que se denomina la estabilidad de tensión. Y para eso vamos a tener que generar una serie de normativas que permitan aumentar la participación de la energía renovable en los mecanismos de servicio complementario y fundamentalmente en las respuestas y funcionalidades que las centrales renovables solares y eólicas tienen para apoyar la estabilidad del sistema eléctrico. Entonces, con respecto fundamentalmente a la seguridad dinámica del sistema, es necesario que se cumplan ciertas condiciones que permitan que las centrales renovables participen de manera mucho más activa de lo que lo están haciendo ahora en la provisión de inercia sintética y en la provisión también de
recursos para mantener la estabilidad de tensión. Desde esta perspectiva, nuestro análisis ha mostrado que ha sido particularmente difícil hacer una modelación dinámica del sistema y creemos que es importante que el Coordinador Eléctrico Nacional haga esfuerzos para mejorar el entendimiento dinámico y la modelación que se tiene de estos parámetros dinámicos, porque fundamentalmente no estamos aprovechando adecuadamente todas las capacidades de las centrales renovables para aportar en esta situación. Y tenemos que comenzar a estudiar fuertemente, tanto para los problemas de energía, de traspaso de energía, como para los problemas dinámicos, la instalación de sistemas de almacenamiento dedicados especialmente para estos fines, la ampliación de la capacidad de ciertos equipos de control que hoy día ya están instalados en el sistema de transmisión, pero va a ser necesario profundizar su utilización, y también tendríamos que evaluar la utilización de las centrales termoeléctricas sin, por supuesto, su etapa de combustión, sino que simplemente el equipo de generación como motor, en la modalidad de condensador sincrónico para eventualmente también proveer servicios de apoyo de tensión. Finalmente, con respecto al desarrollo futuro del sistema, también aparecen algunas conclusiones que son muy importantes. Creemos y estamos convencidos, y este estudio lo demuestra, y los resultados preliminares también de la etapa siguiente lo demuestran, es que para poder lograr un sistema de cero emisiones va a exigir medidas urgentes, o medidas que probablemente nuestro país hoy día está a la vanguardia en el mundo de estos desafíos, y por lo tanto vamos a tener que tratar de utilizar la mayor capacidad técnica que tengamos disponible, no solo en Chile, sino en otros países, para poder hacer frente a estos desafíos. No son muchos los países que están con un proceso de descarbonización tan potente como el nuestro. Sin duda, el cierre de las centrales a carbón va a implicar una disminución significativa de las emisiones. Como referencia, hoy día representan alrededor de 32 millones de toneladas de CO2 al año 2020, y el retiro de las centrales a carbón dejaría un sistema eléctrico con unas emisiones aproximadas de 5 millones de toneladas, lo cual es una reducción significativa. Si posteriormente a eso cerramos las centrales a gas, vamos a tener casi 4 millones de toneladas de reducción adicionales y estaríamos teniendo 1 millón de toneladas producto básicamente de la operación del diésel. Ahora, y ahí es importante establecer que para poder evitar estas emisiones derivadas de la operación de las centrales diésel, va a ser muy importante desarrollar estrategias de generación distribuida, muy importante generar estrategias de control de demanda, y muy importante desarrollar estrategias para potenciar el uso de almacenamientos en todos los segmentos del sistema eléctrico. Con eso quiero terminar la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que sirva de contexto para la conversación que vamos a tener en los próximos minutos en el panel. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Darío, por esta interesante presentación. Nos han llegado algunas preguntas que, bueno, antes de partir con el panel quisiéramos atender, porque si no, al final tampoco vamos a tener tiempo después del panel. Y te pediría, Darío, que las voy a tratar de resumir y que tú también ojalá las puedas contestar en breves minutos. Llegó una pregunta de José Chávez, que ante el problema de congestión de líneas que no permite abastecer de forma adecuada, saber si el análisis de demanda del estudio se ha hecho de forma geográfica y si se consideran los flujos requeridos para atenderla. Esa es una. Voy a hacer dos en esta primera. ¿Y qué papel juega la capacidad de transmisión? Dice Sí. Joaquín Peirano. Efectivamente, bueno, son dos preguntas que están relativamente relacionadas. Efectivamente, el modelo incluye una modelación del sistema eléctrico y se estudia la localización y las congestiones del sistema de transmisión. Uno de los supuestos es que se logran, tomamos el plan de expansión de transmisión con sus fechas de puesta en servicio y fueron modeladas. Uno de los resultados que no expliqué en el detalle, pero es que esta expansión de los 18 gigawatts adicionales de generación renovable van a generar, debido a que el sistema de transmisión no se expande con la misma velocidad que la generación, van a poder generar recortes de sistema de energía renovable en torno a entre un 6 y un 7%, que pueden llegar a ese valor.
Además, se van a producir desacople de los costos marginales y eventualmente también por efecto de la utilización del diésel, que tiene relación también con la capacidad de poder mover energía de un lugar a otro, ¿cierto? Porque muchas veces se utiliza diésel para suplir demanda en lugares donde también hay congestiones en la línea de transmisión. Podrían llegarse a experimentar costos en el sistema no adaptado de hasta 60% superiores a los costos que se vieron en el año 2020. Ahora, todo esto no es que no buscamos hacer una predicción de lo que va a pasar, sino que lo que buscamos es analizar cuáles son las condiciones que se estarían necesarias para que efectivamente esas cosas no pasen. Caro está silenciado. Perdón. La pregunta de Michelle Misenmayer estaría más o menos contestada ya sobre el aumento del consumo de diésel y gas natural, el por qué. Y vamos con la última pregunta, Darío, sobre el estudio. María Cerda, ¿qué consideran estos 4 años de concentración solar de potencia? ¿Qué consideran? Y dice la firma del contrato sobre este tema. ¿Qué nos puedes contar? Sí, no, lo que quería comentar sobre eso, para aclarar un poco el punto, es que los plazos de desarrollo de una central CSP desde cero hasta que ya está operando e inyectando energía son probablemente superiores a los 4 años. Podría variar entre 5 y 7 años dependiendo de muchas condiciones. Como estamos haciendo el análisis solamente en este caso al año 2025, lo que asumimos es que de aquí al año 2025 no es capaz de entrar una central CSP adicional, principalmente por temas de tiempo de desarrollo. Entonces, cuando uno hace ese análisis, aparecen entonces que la expansión se da fundamentalmente por centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, aparece un poco también de hidroelectricidad de pasada, muy poco. Súper, muchas gracias. Damos paso entonces ahora a nuestro panel de conversación. Damos la bienvenida a los panelistas. Comenzaremos a presentar a Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable. Bienvenida, Sara. Carlos Barría, jefe de División de Estudios y Política del Ministerio de Energía. Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras. Y Maisa Rojas, directora del CR2 de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos los panelistas y todas las panelistas por asistir hoy día, y los dejamos ahora con Darío nuevamente para conducir este panel. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Javier, Maisa, Sara, Carlos, muchas gracias por unirse a esta conversación. El contexto que hemos querido dar es un contexto básicamente centrado en las condiciones habilitantes para el cierre de la central de carbono hacia el año 2025. Sin embargo, a pesar de que tiene un foco, por lo menos la conversación que hemos tenido hasta el momento, un poco técnica y un poco eléctrica, la idea también es que desde la visión que ustedes tienen podamos ampliar un poco más la mirada sobre los desafíos que enfrenta la descarbonización, y particularmente lo que todos estamos buscando es que esta descarbonización sea lo más acelerada posible. Así que les quiero agradecer a todos ustedes la presentación y la participación en este webinar. Entonces, la primera pregunta, desde una pregunta general, una pregunta, si cada uno se puede tomar solamente 2 minutos para aprovechar el tiempo, pero desde su perspectiva particular, ¿en qué estado está la transición energética en Chile? No sé quién quisiera comenzar por eso. Si quieres empiezo Darío, ya que estos últimos días nos ha tocado, bueno, nos hemos encontrado con Acera tanto en el Senado como en la Cámara haciendo distintas presentaciones. Mira, yo creo claramente que estamos bien en el nivel de los compromisos que se ha ido avanzando durante 2020 y 2021. Nosotros pasamos en junio del año 2019 de un anuncio del cierre de las 8 centrales más antiguas,
con un porcentaje del orden de, no sé, 15-18%, y hoy día tenemos un compromiso de cierre de 18 centrales de las 28 en operación, lo que significa un compromiso de cierre o reconversión de 65% del parque a carbón, lo que creo que es tremendamente relevante. Ahora, no es suficiente, no es suficiente porque claramente lo que Chile debiera ajustarse es a una descarbonización o un cierre o reconversión de carboneras total entre el año 2028 y 2030, que es el objetivo y la solicitud y el compromiso que la OECD ha pedido a sus Estados miembros. Chile es miembro de la OECD y claramente debiera ajustarse a ese compromiso en el año 2030 y no el año 2040, que son 20 años más. Entonces, creo que hoy día estamos en un punto de quiebre y es tremendamente relevante el estudio de Acera en el sentido de ver cuáles son las condiciones habilitantes para que esto pueda desarrollarse de una buena forma, con el mínimo costo, con la mayor eficiencia, con la mayor seguridad en esta transición, y al mismo tiempo considerando aspectos de reconversión laboral, de remediación de lugares contaminados, todo lo que se ha llamado los componentes de la transición justa, para aquellas comunidades donde, si por un lado, si bien es cierto, están afectadas por la contaminación, y 4 de las comunas donde están las carboneras son zonas saturadas o latentes de contaminantes, que verdaderamente esta transición no cause problemas sociales. Entonces, nosotros en la misma línea de Acera tuvimos un estudio que lanzamos a fines de agosto, inicios de septiembre, ya no recuerdo, sobre la identificación de las barreras y las condiciones de cambios regulatorios que permitirían acelerar la inserción de las renovables sin obstáculos. Y ahí creo claramente, Darío, que coincidimos en el tema de que hay que hacer esfuerzo, de que esos condicionantes estén digamos, en terreno, estén implementados. Y la verdad es que nosotros no coincidimos en que se requiera tanta más generación. Nosotros creemos que dado que la necesidad de respaldo es evidente en una aceleración de energía, de la inserción de energías variables, tenemos que apuntar, uno, a tener un almacenamiento para aprovechar el tremendo potencial de esas energías variables a ciertas horas del día, cosa de no dejar todo el respaldo al gas natural o al petróleo, como tú has señalado, sino que claramente el almacenamiento, incluso desde nuestra perspectiva, debiera ser un nuevo segmento, porque estamos avanzando hacia un paradigma que la Organización Internacional de Energía ha establecido, que es un paradigma distinto, que tiene más que ver con sistemas eléctricos que consisten en gestionar energías variables. Y por lo tanto, claramente hay 2 dispositivos que son absolutamente fundamentales. El primero es almacenamiento, y ese almacenamiento es un paradigma que nosotros creemos que debieran generarse obras vinculadas a las mismas plantas renovables, así como hoy día lo hace la termosolar con acumulación, pero también debiera establecerse infraestructura de almacenamiento asociada a los sistemas de transmisión. Y ahí me refiero a obras en las subestaciones, etcétera, que de una u otra forma tenga un sistema robusto en cuanto que utilizó toda la capacidad renovable, que en todo caso, si no, por la congestión de las líneas, se vierte. Y hoy día existe vertimiento de energías renovables no convencionales. No es que vaya a ocurrir un 6% de vertimiento en el futuro. Actualmente existe vertimiento de energía por congestión de las líneas, porque los mínimos técnicos de las centrales termoeléctricas son altos, no están suficientemente ajustados a un paradigma
de energía renovable. Entonces, yo diría que el primer desafío estructural, casi como un segmento nuevo, además de la generación, la transmisión y la distribución, nosotros creemos que almacenamiento en un paradigma de energías renovables variables, en un 100% en lo posible, necesitamos un almacenamiento como un segmento relevante con inversiones de los privados, con inversiones del Estado, con inversiones de las empresas de transmisión, con inversiones de las empresas de generación. Y el segundo punto, y ahí coincidimos con ustedes, que es clave, hay muchos otros, hay que arreglar el tema del gas inflexible, que distorsiona todo, hay una serie de otros elementos, pero si vamos a esta nueva paradigma, esta matriz de basada en energía variable, necesitamos claramente servicios complementarios distintos que incluyan sistemas de control adecuados a una matriz con energías renovables variables y que dé cuenta de poder manejar la flexibilidad. Y lamentablemente hoy día los sistemas de control que tenemos están adaptados a un sistema de termoeléctrica o de energía firme, rígidas, que no corresponde a un escenario de energía variable. Entonces, yo en esta primera línea me querría quedar con estos dos elementos, almacenamiento y sistemas de control, los cuales deben ser incorporados desde nuestra perspectiva, almacenamiento como un nuevo segmento, sino en una transición como servicios complementarios, con una claridad en la remuneración de estos servicios y también en los sistemas de control. Creemos que en una primera etapa pueden ser dentro de los servicios complementarios, pero estamos y empujaremos para que el almacenamiento sea un segmento, porque también vamos a tener que cambiar la operación de la hidroelectricidad para que opere el agua como un sistema de almacenamiento y que por lo tanto en vez de tener que generar con diésel para alimentar las puntas, podemos alimentar las puntas con agua. Y obviamente ahí estamos cumpliendo el objetivo de limpiar la matriz y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Sara. Carlos, cuéntanos, según tu perspectiva, ¿cómo ves el estado de la transición energética en Chile? Gracias, Darío, y gracias, Sara, por la invitación y gracias también por el tremendo estudio que están haciendo. Y esta es la primera parte, esperamos ver pronto las partes que siguen. Y también, qué bueno que la base del estudio utiliza, ¿cierto?, gran parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo en la planificación energética a largo plazo, que está resultando ser, y esa era la idea desde su creación, ¿cierto?, en la ley de transmisión, la base de los distintos estudios y proyecciones que puede hacer no solamente el Estado, sino que los grupos privados, académicos y científicos, que siempre es necesario ir mirando el futuro para ir tomando las decisiones que hay que hacer. La transición energética está avanzando aceleradamente con muchos temas, y como decía Sara, esto ya desde hace 2 años tuvimos un cambio de paradigma fundamental en el sector energético. Tenemos 2 años básicamente de carbono neutralidad, tenemos 2 años de también una nueva NDC, ¿cierto?, que hizo también al 2030 tener una ambición climática relevante en el sector energético chileno, y no solamente el sector energético, en todos los distintos sectores que causan gases de efecto invernadero. También hay un cambio de paradigma en términos de participación, de los científicos. Acá nos acompaña también Maisa, con la cual hemos colaborado en distintas, y hoy día estamos también colaborando en distintas cosas. Entonces está cambiando todo, y eso también va a ir desarrollando o cambiando la forma en que hacemos las distintas cosas en el sector eléctrico, que muchas veces es muy cerrado y que necesariamente tiene que vincular distintos otros sectores para su desarrollo. La transición energética, básicamente, la reducción de gases de efecto invernadero, la carbono neutralidad, es electrificación de distintos usos energéticos que hoy día son combustibles fósiles y que hace algunos años atrás se proyectaban seguir siendo de combustibles fósiles. La electrificación de la electromovilidad, la climatización, el hidrógeno verde, que ustedes consideraron, ¿cierto?, en su estudio también, que va a cambiar no solamente para bien las distintas emisiones, la reducción de emisiones que puede provocar, sino que
tiene desafíos relevantes en cómo perfilamos la demanda, ustedes lo vieron ahí, ¿cierto? Y que nos va a obligar a gestionar la energía de una forma distinta. La entrada de energías renovables no convencionales, ¿cierto? Estamos transitando desde un sistema eléctrico dominado por máquinas rotatorias a un sistema eléctrico dominado por electrónica de potencia, que va a ser relevante también para poder mantener la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico. Y una de las claves, y eso también parte de lo que compartimos del estudio, yo creo que compartimos la mayor parte de las conclusiones que ustedes tienen, ¿cierto? Y también lo que comentó Sara, el almacenamiento es clave, fundamental para poder integrar una gran cantidad de energía renovable y para poder ir sacándolas, retirando las centrales a carbón. Nosotros en la última planificación energética a largo plazo, que la publicamos, como todos probablemente ustedes saben, hace un mes atrás casi, tuvimos 3 escenarios y uno de los escenarios efectivamente el retiro central a carbón al 2040, 2035 y 2030. Y para llegar a eso efectivamente necesitamos más almacenamiento, necesitamos controlar ciertos distintos sistemas la seguridad del sistema eléctrico a través de la incorporación de, por ejemplo, soluciones de inercia sintética. Necesitamos gestionar la demanda de forma inteligente. Hay una diversidad de desafíos que todavía tenemos que llevar a cabo y que tenemos que ir preparando y modificando los cambios regulatorios lo antes posible para poder integrar ese tipo de soluciones tecnológicas. Como decía, gran parte del desafío va a ser cómo podemos ir integrando a distintos niveles incluso, no solamente a nivel de transmisión, sistema de almacenamiento, sino que también a nivel de distribución, cómo vamos gestionando la demanda para tener mayor electromovilidad, por ejemplo, y gestionar bien las cargas de autos eléctricos. Por lo tanto, hay una serie de desafíos que después en las siguientes preguntas podremos ir detallando, pero me quedo con el acuerdo, ¿cierto?, de la necesidad de impulsar el almacenamiento. En la última propuesta de cambio reglamentario de potencia hay una señal importante a los sistemas de almacenamiento y creemos que también desde el punto de vista legal hay que hacer cambios importantes para habilitar los sistemas de almacenamiento en el mercado mayorista, en el balance de transferencia, ¿cierto?, para poder esquematizar un modelo de negocio mucho más concreto para los sistemas de almacenamiento. Eso por ahora, Darío. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente los sistemas de almacenamiento tienen un rol. Hoy día tenemos cerca de 100 megas instalados y el estudio muestra que necesitamos 1000 megas, o sea, 1 gigawatt al año 2025. Es decir, tenemos que multiplicar por 10 la capacidad de almacenamiento en estos 4 años. Eso es lo que muestra los resultados del estudio. Maisa, ¿cuál es tu visión de la transición energética del estado actual? Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el estudio. Me sumo a las ganas de ver las siguientes etapas del estudio. Creo que es un estudio muy, muy relevante. Quisiera indicar, no siendo experta en el área eléctrica ni energética, yo creo que hay algo que aparece tanto de la presentación del estudio, de los comentarios que ya hemos escuchado de Sara y de Carlos, y del activo chat que está con preguntas que aparecen. Lo que está claro es que lo que se debe, en qué estamos, y lo que es crucial de mantener, y ojalá no solamente de mantener, sino que de seguir incentivando, es esta planificación de largo plazo. Es evidente que es un sistema complejo por el tipo de energía, por el tipo de regulación que requiere, de inversión. O sea, tenemos fuentes de energía, almacenamiento, la transmisión, regulación, financiamiento, infraestructura, etcétera, etcétera. Todo esto en un clima cambiante, clima de cambio climático cambiante, y un clima social también cambiante en el país. Así es que yo diría que la gran fortaleza de la transición energética es que ha logrado en los últimos años ser una política transversal. Quisiera ahí, yo creo que obviamente que el rol del propio Ministerio de Energía ha sido clave, y ya que estamos a puertas de una elección y de un nuevo gobierno, esto se tiene que mantener. Es muy importante
Este es un activo, yo creo que absolutamente central en el país, de tener esta posibilidad de pensar en el largo plazo en el tema energético. Así que ese sería mi primera reflexión a dónde estamos. Tenemos ese activo y eso hay que mantenerlo, lo que significa también, y respondo al tiro quizás una pregunta más adelante, ¿cuál es el rol del Estado? Bueno, el rol del Estado es cuidar y mantener y aumentar este activo de la posibilidad de coordinación en este sistema tan complejo. Creo que lo dejo hasta ahí y quisiera, pero adelantar que a mí me gustaría, desde el punto de vista científico, poner como se dice coloquialmente, un pelo en la sopa de cosas que estamos aprendiendo y que lamentablemente van a hacer que esta transición energética la miremos con otros ojos. Lo dejo ahí, lo dejo adelante de complejidades que se nos están vislumbrando. Perfecto, gracias Mais. Así vamos a abordar esos temas probablemente en los próximos minutos. Javier, ¿cuál es tu visión? Bueno, primero quiero sumarme a las felicitaciones, a los agradecimientos por la invitación, pero a las felicitaciones por el tremendo estudio que están haciendo, la verdad, súper importante para el camino futuro. Y en ese sentido yo creo que tenemos un objetivo bien claro, ¿no? Que es transformar la matriz, limpiarla, descarbonizarla, y ese objetivo lo compartimos todos. Y tenemos una herramienta importante desde nuestro punto de vista, que la identifica muy bien el estudio, que es la transmisión, y que sin la transmisión no hay descarbonización, básicamente, en el punto de vista como estamos hoy día. Tenemos un tapón de energía renovable, limpia en el norte, que no puede salir producto de problemas que tenemos de transmisión, y nosotros queremos ser habilitantes, las empresas que se unen al gremio nuestro, queremos ser habilitantes de la descarbonización, y para eso tenemos que lograr pasos para poder viabilizar los proyectos de transmisión que están en construcción y que están en planificación, ¿no? Esto lo podemos ver de dos maneras distintas, los desafíos nosotros los vemos dobles. Primero vemos un desafío regulatorio técnico, ¿no? El estudio lo identifica muy bien. Congestión en norte-sur, en las horas solares, incorporación de almacenamiento, que muy bien se trató aquí, análisis dinámico, se identifican en ese análisis dinámico algunos problemas de estabilidad de tensión, por ejemplo en líneas de 500, y algunos cambios regulatorios más agresivos. Aquí hay varias cosas en este ámbito regulatorio, ¿no? Primero, en el corto plazo ya estamos un poco jugados. Entonces, por lo tanto, claro, no tenemos problemas de suministro en el corto plazo. Esto lo ha dicho el coordinador eléctrico, lo ha dicho el presidente del consejo, el coordinador eléctrico lo ha sostenido. No tenemos problemas de suministro potenciales, o sea, actuales en el corto plazo. Entonces, estamos jugando un partido ya de mediano plazo, digamos. Ese es el punto, de mediano a largo plazo. Tenemos que estar mirando a la otra década. La pega que está haciendo ahí Carlos con su equipo está muy bien dirigida en este sentido. Se están desarrollando cosas que están en la ley y que sirven para esto. Los polos de desarrollo, el incorporar los polos de desarrollo que no se incorporaron en la primera PEL es un paso súper importante para estos efectos. Y en ese sentido, los desafíos regulatorios van por ahí, van por viabilizar la transmisión que viene en el mediano plazo y estemos pensando de aquí a los próximos 10 años. El tema del almacenamiento va a ser crucial, evidentemente, pero el tema del almacenamiento, que en la ley está concebido como mercado, por ejemplo, claro, existe una disparidad en la cancha importante. Los transmisores no pueden participar del almacenamiento porque la ley está concebida para que solo esté incorporado a una central de generación y por lo tanto los generadores participen del balance de transferencias de potencia y energía, ¿no? Entonces, como los transmisores no pueden hacerlo, el transmisor no puede tener sistemas de almacenamiento por sí mismo. Es un sistema de mercado que tiene barreras de entrada en ese sentido. Y esos son temas que hay que solucionar. Si queremos un mercado de almacenamiento, si queremos un sistema de almacenamiento donde todos participen, tenemos que empezar a botar esas barreras para ciertos segmentos como el segmento de transmisión. Superemos la congestión, superemos el almacenamiento, cambios regulatorios más agresivos probablemente, que es lo que necesitamos. Quizá un proceso fast track podría ser una solución para los procesos de aquí de cara a la próxima década, que vemos nosotros con Quimarlo Aguirre, por ejemplo, que es una línea que ya va a estar prácticamente vendida cuando esté operando en su capacidad, y por lo tanto ya estamos entrando cortos, ¿no? Entonces el sistema nosotros vemos que no está funcionando con las holguras necesarias como para que la transmisión se adelante a la generación, que es lo que siempre se quiso en la ley. Entonces tenemos desafíos súper importantes desde el punto de vista regulatorio. Tenemos desafíos de mirar en el mediano largo plazo la planificación real de un sistema
y la planificación real de un sistema que tiene que operar con holgura, ¿no? Donde transmisión vaya a la cabeza de lo que era la generación, tal como se quiso en la modificación del 2016. Y la otra que tenemos, la otra patita que tenemos, ¿no? El desafío importante es la parte comunitaria, político-social, ¿no? Nosotros queremos elevar estándares, queremos trabajar de cara con la comunidad. La ley en un principio no estaba pensada para proyectos de 1000 kilómetros, ¿no? De 500, 800, 1000 kilómetros. Es muy difícil desarrollar proyectos de esa magnitud sin un apoyo estatal potente. Y en ese sentido nosotros creemos, por ejemplo, que los estudios de franja, que se están desarrollando en un par de proyectos en el sur, pero no en todos los proyectos, no se hizo, por ejemplo, para la línea grande, son estudios que quedan cortos en ese sentido. Se necesita un poquito más de apoyo estatal. Si esta es una verdadera política pública, si la transmisión es verdad que es la viabilización de la descarbonización, nosotros necesitamos un apoyo un poco más grande. Tenemos que ocupar toda esa capacidad estatal de trabajo con comunidades, toda esa capacidad estatal y experiencia estatal que se tiene trabajando con comunidades para que de la mano con los particulares los proyectos se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sacamos poco con tener estos grandes proyectos, con tener estos grandes estudios, y resulta que después el particular tiene que repetir todo para lograr la RCA. Nosotros queremos, repito, nosotros no queremos un reemplazo, digamos, de la pega que tenemos que hacer. Nosotros estamos subiendo estándares, estamos trabajando con las comunidades, queremos trabajar cada vez mejor con ellos, con nuestros contratistas, estamos trabajando para ello. Pero a la vez necesitamos un apoyo un poco más, digamos, o sea, planificación. Esto tiene que ser parte de una gran política pública de viabilización de este tipo de cosas. Entonces, básicamente los mensajes son dos, ¿no? O sea, tenemos desafíos regulatorios importantes y el estudio aquí lo vuelvo a aplaudir, digamos, porque pone bien la pelota al piso entre las cosas regulatorias que tenemos que hacer, pero también necesitamos la parte más político-social, ¿no? De apoyo al desarrollo de estos proyectos. Son las dos cosas. Botar algunas barreras de entrada por ahí a los mercados como el almacenamiento, entre otras, pero también necesitamos el apoyo un poco más fuerte, decidido, estatal hacia el desarrollo de los proyectos de cara al futuro. Súper, gracias. Por ahí Javier. me quedo conmigo. Excelente. Maisa, hay un informe de revisión de la NDC, ¿cierto? Y hay mucha incertidumbre de que eso se pueda cumplir. ¿Cómo ves tú el caso de Chile, de que pueda cumplir con sus compromisos de NDC? Probablemente van a haber otros sectores que van a estar un poco medio con dificultades de cumplir sus compromisos. ¿Cómo podría, a tu juicio, tal vez el sector eléctrico aumentar su contribución y si eso pudiese ser algo importante o no? Gracias. A ver si recuerdo bien. A ver, efectivamente, en el contexto de otro instrumento que va al Acuerdo de París, ¿verdad? El Acuerdo de París nos obliga cada 5 años a llevar nuestros compromisos nacionalmente determinados, NDC por su sigla en inglés, y tiene otro instrumento que es la Estrategia Climática de Largo Plazo. La NDC define a qué nos estamos comprometiendo, en particular para la próxima década, y la estrategia climática de largo plazo lo que hace es definir el cómo vamos a lograr ese objetivo. Y en ese contexto se realizó un estudio que quería mirar un poco más críticamente, con un buen análisis de incertidumbre, cómo llegamos a estos compromisos. Porque el compromiso que tomó Chile no fue sacado del sombrero, sino que fue resultado de modelación y hubo bastante, o sea, es un compromiso serio. Pero efectivamente cuando le dimos se le dio, porque yo no participé en ese estudio, una segunda vuelta y se evaluó con un poquito más de detalle todos los supuestos que habían y ver bastantes escenarios, la conclusión es que efectivamente está difícil. Ahora, no me recuerdo, quizás Carlos se acuerda más exactamente a dónde estaban los mayores peligros, pero había uno que estaba asociado a, por ejemplo, los incendios, y otro a la sequía, y habían algunas cosas de electromovilidad, si no mal recuerdo. Perdona, pero de verdad es que no recuerdo, pero el mensaje principal es que si uno realmente incorpora el gran nivel de incertidumbre en una amplia gama de aspectos, uno se da cuenta de que está difícil llegar al
al compromiso de nuestro presupuesto, de lo que nos hemos comprometido a emitir como máximo al año 2030. Y permítame aquí ahora sumar algo adicional que no está en ese estudio, y eso no está en el estudio porque recién están apareciendo artículos científicos, está recogido someramente en el 6º informe del IPCC. Pero recordemos que cuando Chile toma el compromiso de carbono neutralidad al 2050 lo hace porque, bueno, porque el IPCC dijo, bueno, para lograr el objetivo ambicioso del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento a 1,5 grados, las economías mundiales, todos los países tienen que ser más o menos carbono neutral al año 2050. Lo que se nos olvida es que tiene que ser carbono neutral. En el siglo XXI igual vamos a tener que sacar CO2 de la atmósfera. ¿Ya? Tenemos que llegar a cero y después además hay que sacar para lograr limitar el calentamiento a 1,5. Y bueno, y sacar, remover, uno puede remover CO2 de la atmósfera así burdamente plantando árboles, o con tecnología que activamente saque CO2 de la atmósfera. Tecnologías que por ahora no existen a escala y que están en desarrollo, así que hay gran incertidumbre ahí. Ahora, cuando uno pensaba de que, bueno, hay que sacar, hay una idea central detrás, y es que es equivalente poner 1 tonelada de CO2 a la atmósfera que sacar, ¿ya? De que hay una simetría, que es simétrico. Si yo, lo que me calienta el clima, poner 1 tonelada es lo mismo que si yo la saco, eso me enfría. Y bueno, recientemente, entendiendo con más detalle de cómo funciona nuestro ciclo carbono, porque recordemos de que esto de poner y sacar toneladas de CO2 de la atmósfera, lo podemos pensar como la parte antropogénica humana, pero eso es lo que hacen las plantas, lo que hace el océano naturalmente. Y cuando uno entiende bien eso, nos dimos cuenta de que hay una asimetría y de que por ahí hay como un 10% de diferencia. Es decir, por cada tonelada que entro a la atmósfera, yo en realidad tengo que sacar esa tonelada y un 10% más. Y adicionalmente, en la medida de que más y más CO2 entra a la atmósfera, la capacidad de la biosfera terrestre y de la vida en el océano van a ser capaces de sacar menos también. Entonces, todo eso complejiza lo que viene para la segunda mitad del siglo XXI, y yo diría que el mensaje es que tenemos que evitar a toda costa seguir metiendo CO2 a la atmósfera, y por lo tanto el llamado a acelerar esta transición y de limpiar nuestra matriz energética es aún más urgente. Así que quería dejar ese mensaje porque es bastante reciente, y seguro que en los próximos meses y años va a aparecer mucho más evidencia al respecto. Bien, muchas gracias, Maisa. Javier, tú tenías un comentario, una reacción a eso. Nos quedan aproximadamente como 15 minutos de conversación. Nos gustaría también pasar a las preguntas del público, entonces ojalá una reacción breve. Bien cortito nada más. Yo creo que esto el tema cambio climático frente al cambio que estamos viendo en nuestra matriz, digamos, es un tema muy importante y que lo hemos tenido quizás menos en consideración de lo que debiéramos. Deberíamos trabajar en un sistema con redes mucho más resiliente hacia el futuro, y por lo tanto deberíamos trabajar en metodologías específicas para cómo considerar la resiliencia dentro del sistema, que es algo que no se está haciendo. Estamos viendo todos los días eventos de desastres naturales que están ocurriendo y que antes no ocurrían. Vemos aluviones que botan subestaciones y que antes no ocurrían, y por lo tanto se deben hacer inversiones para eso. Y hoy día tenemos un sistema que meramente considera solo el análisis económico para ese tipo de cosas. Entonces hay obras por resiliencia que no pasan el análisis económico, pero que sí son importantes a futuro para efectos de un sistema mucho más resiliente y seguro. Entonces, claro, poniendo al cliente en lo primero, que eso es, ¿no? El cliente, que no se nos corte la luz, así bien en simple, ¿no? Poniendo al cliente en lo primero, la resiliencia y la seguridad debieran rankear harto más arriba, o quizás con una metodología un poquito distinta de la que estamos haciendo hoy día, precisamente porque el cambio climático es una cuestión demasiado importante hoy día para la planificación y mucho más de lo que era antes, ¿no? Eso es un poco como complemento más en la bajada de lo que nos decía Mais.
Súper, gracias Javier. Sara, tú tenías un comentario, pero además también me gustaría tener tu visión sobre el rol del Estado, y el Estado no solo como el Ejecutivo, sino que también el Congreso tiene un rol ahí que jugar, y cuáles son otras consideraciones. Tú mencionaste los temas de transición justa, ¿cierto?, para esta descarbonización acelerada. Bueno, mira, yo quería un poco reforzar, para empezar, el sentido de urgencia que señala Maisa, particularmente porque la ciencia nos está mostrando de que hay que reducir más de lo que habíamos pensado en términos de los últimos descubrimientos del funcionamiento del carbono, por un lado, y por otro lado estamos en un escenario donde los compromisos actuales con el Acuerdo de París da para sobre 3,7 grados más. Por lo tanto, incluido el compromiso de Chile en la NDC, si China realmente no hace un compromiso muy relevante, Estados Unidos se acelera, Japón verdaderamente se pone serio, la verdad es que estamos en dificultades graves. Entonces yo diría que estas dos incertidumbres, las incertidumbres de cómo funciona el carbono en la atmósfera y la incertidumbre de los compromisos políticos, al mismo tiempo, la verdad es que presentan un escenario tremendamente complejo, y por eso creo que no debiéramos estar jugando a los mínimos, sino que debiéramos estar tomando la transición energética como una tremenda oportunidad de captar todos los beneficios de esta transición acelerada. Y obviamente ahí no es muy difícil ver qué es lo que es más eficiente para el caso de Chile y qué es lo que nos puede generar una agenda con mayor certeza de descarbonización. Y ahí obviamente el sector eléctrico es muy clave porque es parte importante de las emisiones. Solamente las 28 carboneras eran del orden de sobre 25% de las emisiones del país. Responsabilidad de grandes actores, de 4 empresas que tienen la capacidad económica y técnica de poder hacer esa transición. No es lo mismo que vamos a entregar, no sé, a la señora Juanita o a las pymes o al sector transporte, que es súper fragmentado, muchos actores. Y por lo tanto acá, si nosotros queremos acelerar y rápido, con certeza y cumplir con el principio de la convención también, que es responsabilidades comunes pero diferenciadas, nosotros tenemos que ir hacia aquellos sectores que emiten más y que tienen mayor capacidad económica y técnica de poder hacer esa transición. Y yo creo que ahí claramente empresas como Engie, como Enel, como AES Gener y como Colbún tienen las espaldas y tienen el conocimiento y los técnicos y todo para hacer una transición más rápida. Y ahí yo creo que el Estado tiene que ser súper claro en poner las responsabilidades y las gradualidades y los cronogramas vinculados a ciertos actores. Y yo creo que aquí el sector eléctrico es clave, primero el carbón. Nosotros somos partidarios de que la descarbonización no siga siendo voluntaria, sino que el cronograma sea obligatorio por ley. Y es por eso que creemos que es importante que el Congreso haya puesto esta ley de descarbonización al año 2025, cierre de todas las centrales a carbón, porque si no, no estaríamos discutiendo esto en este minuto. No se habría estresado al sector para que realmente se pusiera a hacer la tarea. Porque el examen, el ideal es que tenga la tarea hecha y no tenemos la tarea, sino que estamos chuteando todo esto al año 2040. Y la verdad es que la sociedad civil hemos hecho la presión que hemos podido, hemos hecho los estudios que hemos podido, pero todos los estudios muestran que es posible hacerlo al año 2030, claramente, y probablemente al año 2028 también. Y si tenemos muchas lucas y realmente queremos ser líderes, probablemente lo podríamos hacer al año 2025, porque obviamente los costos de almacenamiento y todo lo demás no siguieron bajando como pensábamos, pero tampoco son imposibles, y ahí hay tiempos rápidos en los cuales se puede hacer, se puede utilizar las mismas infraestructuras o los lugares, las localizaciones de los sistemas de transmisión existentes, no hay que hacer nuevas líneas, nuevos acuerdos con comunidades, o sea,
tenemos una batería de elementos en los cuales podemos innovar. Y yo creo que el sector eléctrico es absolutamente clave, y creo que debe llevar adelante el liderazgo porque tiene mucha responsabilidad. El transporte está más fragmentado. Por otro lado, lo que nosotros tenemos en cuanto a los compromisos en la ANSC para las responsabilidades del sector forestal, de la captura, no, como decía la Maisa, no vamos a lograrlo. O sea, hemos tenido en la primera ANS una serie de compromisos de captura, de plantación de cientos de miles de hectáreas que no se hicieron. Y hoy día los incendios forestales, por el tema del aumento de la temperatura, los procesos de mayor desertificación y sequía que tenemos, hacen bastante inviable de que nosotros vamos a poder capturar una cierta cantidad de emisiones, cuando la verdad es que si tenemos un incendio como el año 2016 donde se nos queman 400.000 hectáreas, la verdad es que vamos para atrás, y probablemente en el inventario no vamos a tener esa capacidad de captura, sino que vamos a tener mucho menos capacidad de captura. Entonces estamos enfrentando un escenario complejo donde creo que el Estado tiene que tomar, dentro de este marco de responsabilidades comunes pero diferenciadas, tiene que entregar mayor responsabilidad a los actores que utilizan intensivos en energía. Y también el sector eléctrico en general, donde hay muy pocos actores que generan 60% de la generación eléctrica. Y son esos los actores llamados a dar el primer paso y a responsabilizarse por una transición lo más acelerada posible. El segundo son los clientes libres. Los clientes libres son más del 50%, ¿no es cierto?, de la demanda de energía. Tienen capacidad económica, tienen capacidad técnica, han estado haciendo esfuerzos por descarbonizar sus contratos en el último tiempo, principalmente las mineras, y yo creo que ahí el Estado tiene que solicitar ayuda y negociar un cronograma más rápido de adaptación o descarbonización de los contratos de los clientes libres, y al mismo tiempo acelerar la implementación de la Ley de Eficiencia Energética, que tiene claramente objetivos y obligaciones de mejorar el uso eficiente de la energía de estos sectores de clientes libres que tienen un consumo bastante importante. Entonces, yo creo que es posible, pero ahí el Estado tiene que ver la complejidad del sistema y obviamente asignar las responsabilidades y los cronogramas a aquellos sectores que pueden ir más rápido, junto con ir preparando a otros sectores de la sociedad que tienen menos capacidad de poder avanzar rápidamente, por menor capacidad de inversión, por menor capacidad técnica, por menor acceso a la tecnología, etc. Entonces, ahí el liderazgo del Estado tiene que ver con identificar a los actores y tiene que poner cronogramas obligatorios y claramente con una gradualidad conocida que dé la certeza, tanto en la PELPS, como que dé la certeza para el escenario en que los inversionistas van a invertir en qué campo y en qué magnitudes. Entonces, eso entrega una certeza en la política pública, pero también entrega una certeza a los actores del mercado, que yo creo que es absolutamente clara, y mientras sigamos con una descarbonización que es voluntaria, que no sabemos quién se va a comprometer o que de un año para otro se duplica, pero nadie sabía, la verdad es que vamos a seguir con una incertidumbre, y la incertidumbre genera ineficiencia. Súper, gracias Sara por esa reflexión. Carlos, tú tienes un comentario. Sí, gracias Darío. Sí, básicamente asociado a que como sector eléctrico probablemente, considerando que hoy día cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero son del sector eléctrico propiamente tal, de la generación eléctrica, todavía hay un espacio de 50% más, ¿cierto?, de 60% que hay que hacerse cargo. Y probablemente ahí estamos mucho más lejos de llevar a cabo soluciones concretas. Dependemos de la tecnología, de los cambios tecnológicos de la electromovilidad, por ejemplo, pero por lo mismo tenemos que desarrollar ahí distintas soluciones habilitadoras, no solamente regulatorias, sino que de cambios de comportamiento, de adaptación, para poder cambiar esa parte, ¿cierto?, y ir
aceleradamente hacia un sistema de transporte más eléctrico, bajo en emisiones, con combustibles sintéticos también puede ser, con hidrógeno, ¿cierto? Porque básicamente ahí está el otro tercio de, de las emisiones de gases de efecto invernadero que nos van a de alguna forma desafiar y tensionar los compromisos climáticos que tenemos. Lo comentaba Sara, lo comentó también Maisa, ahí hay un tema grande. ¿Cómo podemos en el transporte, que como digo, es un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, y no solamente gases de efecto invernadero, sino que también contaminación local, hay todo un tema asociado también a cómo el transporte y los autos particulares se proyectan que están creciendo en las ciudades, en ciudades que cada vez quedan más cortas, donde hay más congestión, hay todo un tema asociado a cómo nos movilizamos dentro de las ciudades, que tiene que ser incorporado también en las distintas políticas. Nosotros lo estamos trabajando, de hecho, en las próximas semanas vamos a publicar la política energética nacional y nos estamos haciendo cargo de parte de esas soluciones, pero esto es un tema que también requiere del trabajo de otros sectores para poder ir teniendo distintas soluciones. Y no solamente el transporte, quizás hay otra parte que es el uso de la leña. Si estamos parte de la carbono neutralidad y la transición energética también es cambiar los usos que hoy día tiene la climatización, la calefacción en las ciudades del centro-sur del país, que probablemente es menos incorpora o tiene una menor visibilidad desde el punto de vista de la crisis climática, pero tiene una relevante, ¿cierto?, afectación a la salud de muchas personas que viven en la zona centro-sur del país. Ahí también hay un tremendo desafío para poder ir cambiando esos usos energéticos a usos energéticos más eficientes, a usos energéticos donde usemos, por ejemplo, la electricidad u otros combustibles limpios para poder ir reemplazando ese tipo de usos energéticos. Y finalmente, todos estos cambios y adaptaciones tecnológicas van a requerir a todo nivel y en todo tipo de estos tipos de combustible, la calidad del servicio que entrega las distintas empresas y las distintas redes de distribución o de otros tipos de combustible, ¿cierto? Distribución, transmisión. Vamos a tener que llevar la calidad de servicio de las redes eléctricas, ¿cierto?, a un nivel distinto, superior, hacernos cargo de eso, porque ahora no solamente la luz o cargar nuestros celulares o computadores, ¿cierto?, electrodomésticos van a depender de la electricidad, sino que también nuestra movilidad va a depender de la electricidad, probablemente en gran parte nuestra calefacción va a depender de la electricidad, por lo tanto tenemos que trabajar en ver cómo podemos ir mejorando y llevando la calidad de servicio, lo comentaba Javier, a un nivel donde ya no solamente tenemos que ser confiables, confiabilidad, ¿cierto?, sino que ahora también tenemos que ser resilientes. ¿Por qué vamos a depender mucho más de las redes eléctricas? No solamente acá en Chile, en muchas partes del mundo va a ser así. Por lo tanto, también hay un cambio asociado a cómo estamos proyectando y estamos construyendo nuestras redes eléctricas bajo un paradigma distinto a lo que conocíamos hace algunos años atrás, y a propósito no solamente de la crisis climática, sino que también a propósito de cómo nuestras ciudades, nuestra calefacción, nuestra climatización, las industrias, las pymes utilizan energéticos mucho más limpios que sean cada vez más seguros, confiables, resilientes. Perfecto, muchas gracias, Carlos, también por esa reflexión. El chat está bastante activo, hay bastante interacción entre las personas y los asistentes. Nos alegra mucho que se pueda dar esta conversación y este debate, es parte del objetivo de este webinar. Algunas de las preguntas que estaban planteadas ahí ya fueron respondidas indirectamente por las intervenciones de Sara, Javier, Maisa y Carlos. Y hay una última pregunta que, por favor, ya estamos casi en el tiempo de terminar. Si alguno de ustedes quisiera responder a esta pregunta que aparece en el chat y que la hemos tocado de manera tangencial, y que dice relación con que la transición energética es una experiencia sociotécnica, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿qué participación real ven en la ciudadanía, las comunidades y los territorios? ¿Quién quisiera responder esta pregunta para terminar?
Mire, yo puedo ir muy rápidamente desde la perspectiva de la sociedad civil, no del sector ni académico ni técnico. Y yo creo que pasa por dos elementos, Darío. El primero, que yo quisiera un poco polemizar con el tema de esta concepción centralizada de la provisión de los servicios energéticos. No hay tiempo para que la solución sea solamente a través del sistema eléctrico nacional. Y acá claramente, si nosotros queremos participación de otros sectores, de pyme, de calefacción, de la ciudadanía, se requiere una política de generación distribuida, y eso implica claramente una reforma importante con una claridad, allanar la cancha y equidad para los generadores residenciales, y el pago que se le hace de la energía que ellos generan, y probablemente un apoyo en cuanto a la primera inversión, y también una normativa que realmente pueda apoyar a los pequeños y medianos medios de generación. Yo creo que esa es una pata que falta si es que realmente queremos incorporar a sectores más amplios que los actores del mercado, de los grandes actores del mercado eléctrico. Entonces, un primer punto de esta pregunta en relación a cómo hacemos el enfoque sociotécnico tiene que ver con incorporar a más actores dentro de la solución de la transición energética. Y eso implica claramente generadores residenciales, una ciudad como Santiago, con sus techos, con tanto de calentamiento de agua como de generación, verdaderamente puede generar un tremendo alivio para el sistema central. Pero eso no está ocurriendo, y obviamente hay una serie de barreras de entrada a los sistemas de distribución por parte de los PMG. Hay una serie de elementos que hay que hacer una equidad en cuanto a las posibilidades de ingreso al mercado de este sector, que es tremendamente importante para acelerar la transición y también para darle una robustez, una estabilidad al sistema eléctrico. Entonces yo diría que ese es un primer nivel obvio, y eso está en manos del Estado. Eso está en manos del Estado en estas dos regulaciones, la famosa net billing y la ley vinculada a los PMGB. El segundo elemento tiene que ver con el aterrizaje territorial y la legitimidad de las nuevas tecnologías o de las mismas empresas, pero entrando a los territorios con otras tecnologías, que ya no van a emitir dióxido de azufre, ni óxidos de nitrógeno, ni material particulado, pero que tienen una ocupación territorial, y que obviamente acá nosotros pensamos que tiene que haber un concepto distinto en el cual claramente tiene que haber un diálogo del sector, probablemente no de empresa tras empresa, pero un diálogo del sector eléctrico, el Estado y la región o el territorio del municipio, para que haya una coherencia en cuanto a la visión del desarrollo territorial, y que en base a esta concepción, que fue lo que se planteó en la ley de transmisión de los polos de desarrollo, que haya un consenso entre la comunidad local, el gobierno regional y los actores del sector eléctrico, para que el uso del territorio sea armónico, sea compartido, y que verdaderamente la gente sienta que está siendo beneficiada por empleo, por cierta rebaja en la tarifa, por una serie de cosas, y no sacrificada o perjudicada por la instalación de estos proyectos. Entonces yo creo que al menos tenemos estos dos elementos donde ya podemos empezar. Con el tema de la generación distribuida y los PMG se puede empezar ahora ya, en este minuto, incluso reparando una serie de errores en las reformas recientes. Y lo segundo, también tenemos instrumentos vinculados a ordenamiento territorial, a evaluación ambiental estratégica. Tenemos instrumentos no perfectos, pero están los instrumentos para establecer estas mesas en las cuales el uso del territorio en este desarrollo de las nuevas energías renovables pueda verdaderamente hacerse en acuerdo con la comunidad, y que tenga una legitimidad, y que no tengamos, bueno, las comunidades oponiéndose a proyectos eólicos y a proyectos solares porque se instalan de una mala forma.
que eso sería fatal, porque verdaderamente nos deja sin camino. Entonces, creo que esos dos elementos son los que están a la mano, se ven como los más urgentes, y hoy día el Estado tiene herramientas para empezar a trabajar en eso. Super, muchas gracias, Sara. Estamos un minuto pasado en el tiempo. Yo sé que Javier y Carlos tienen algunos comentarios adicionales, pero lamentablemente ya estamos llegando al término del webinar. Les quería agradecer a los panelistas su participación, las visiones distintas. El chat ha estado bastante activo, si bien comenzamos diciendo que esto tenía un foco un poco eléctrico, ¿cierto? Por el área del contexto que entregamos. Está claro que la transición energética va mucho más allá. Habían comentarios que decían que efectivamente la energía eléctrica solo representa 1/5 de todo el consumo energético, por lo tanto los desafíos que tenemos son extremadamente relevantes en áreas bastante más amplias, ¿cierto? que la energía eléctrica, y le agradezco a Sara y a Maisa también que nos hayan podido dar esa visión complementaria. Desde la perspectiva de Acera, lo que queremos dejar como mensaje central y final es que hemos tenido un desarrollo de energía renovable en los últimos años que ha sido bastante acelerado, bastante impresionante, pero si queremos lograr acelerar la descarbonización, que es nuestro objetivo, ese desarrollo renovable tenemos que duplicar el esfuerzo de lo que hemos hecho hoy día en muy poco tiempo. Y eso implica trabajar con un sentido de urgencia, trabajar apoyando a generar las regulaciones que nos permitan duplicar la capacidad renovable al más breve plazo, que es un desafío bastante importante. Con esas palabras me despido, le doy las gracias a todos nuevamente a los panelistas, Carlos, Javier, Sara y Maisa, y le devuelvo la palabra a Carolina. Muchas gracias, Darío, a todos los panelistas, y por supuesto gracias también a todos los asistentes y su activa e interesante participación. Continuaremos pronto de igual manera con este tema y los resultados de las próximas etapas del estudio de Acera. Y los dejamos también a todos cordialmente invitados al tercer webinar de este ciclo, donde conversaremos sobre las tecnologías de hidrógeno y almacenamiento, y el que realizaremos a fines de octubre. Pronto les confirmaremos la fecha. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto.